Buenos días, profesora. En este momento vamos a hacer la exposición. El tema que le correspondió a nuestro grupo es evaporación, balance hídrico, evaporación, evapotranspiración real y potencial. El grupo está formado por Juliana Macinsoy, Fernanda Realpe y yo, Madeline Narváez. Bueno, en cuanto a la introducción, pues tenemos que comprender los diversos procesos que impulsan el crecimiento de las plantas. Es fundamental para el éxito de la agricultura y la evapotranspiración es un factor. La importancia de la evapotranspiración en la agricultura radica en el papel fundamental para el mantenimiento de los niveles de humedad del suelo y la salud de las plantas. El agua de la naturaleza pues se presenta en tres estados, que es sólido, líquido y gaseoso. Esto hace parte del ciclo hidrológico, que es muy importante ya que ayuda a la formación de los ecosistemas y el crecimiento de las plantas. La evaporación es uno de los procesos más importantes en un proceso que se traslada, en el proceso en el que el agua se traslada de... bueno, eso en cuanto a la evaporación. Bueno, el ciclo hidrológico principalmente nos garantiza el retorno de agua precipitada sobre la superficie terrestre hacia la atmósfera, dando paso pues, posterior a la precipitación. Por otra parte, la evapotranspiración es muy importante ya que nos ayuda a regular el contenido hídrico que hay tanto en la planta como en la atmósfera. Objetivos. Como primer objetivo tenemos el de identificar y comprender las interacciones que se pueden llegar a dar dentro de un sistema hidrológico de las componentes del balance hídrico. Pues estas componentes son la precipitación, la evaporación, la transpiración, la escorrentía e infiltración. Si nosotros llegamos a comprender cómo ellas interactúan entre sí, nos va a permitir realizar análisis del movimiento del agua en diferentes ecosistemas. Otro objetivo es el análisis de los métodos de cálculo de la evapotranspiración por medio de diferentes fórmulas, como lo es la de Hargreaves y la de Turk. Estas se utilizan para evaluar la aplicación práctica en estudios agronómicos y estudios hidrológicos. Si nosotros vamos a aplicar estas fórmulas, debemos de tener en cuenta ciertas restricciones, como por ejemplo la fórmula de Hargreaves se debe de utilizar en regiones donde los datos no son detallados, y esta se basa más en la temperatura y nos da un aproximado de la evapotranspiración potencial. Como la fórmula de Turk es adecuada para las regiones húmedas y cálidas, y esta se utiliza para la radiación solar, humedad relativa y temperatura media. Otro objetivo es la evaluación del impacto que tienen algunas variables climáticas sobre los procesos de evapotranspiración y la influencia que éste tiene en el balance hídrico. Las variables climáticas se refiere a la temperatura, a los vientos, a la humedad del suelo y a la radiación solar. Si nosotros pues llegamos a comprender el impacto de estas variables, podemos predecir cómo los cambios alteran el balance hídrico. Bueno, a continuación les voy a explicar acerca de qué es el balance hídrico. Pues el balance hídrico representa la valoración de agua en el suelo en un intervalo de tiempo determinado, generalmente pues a través del año. Esto según Leiva 2012. El balance hídrico constituye una herramienta básica para estimar la disponibilidad de agua en cuencas hidrológicas. Sus componentes permiten evaluar los elementos relevantes que rigen el sistema hidráulico de la cuenca. Bueno, en resumen, el balance hídrico lo que hace, pues como lo había dicho, es regular tanto para que el contenido que entra a una cuenca sea igual que el que sale, para que haya un balance o una estabilidad en el sistema. Para el cálculo del balance hídrico en una cuenca se usa la siguiente fórmula, donde se suma el caudal de entrada más precipitación, que da igual a la evapotranspiración más la infiltración más excesos más suministro más cambio en el almacenamiento.
Esta fórmula se la debe de despejar y queda de la siguiente forma, donde evapotranspiración es igual a caudal de entrada más precipitación menos infiltración menos exceso menos suministro y menos cambio en el almacenamiento. En esta fórmula, como unidad de medida, tenemos el milímetro sobre día. Existen diferentes factores que pueden influir en el balance hídrico. Bueno, pues balance hídrico se refiere a la entrada y salida de agua en el suelo en el que se ha cultivado. Cuando este balance es positivo, quiere decir que el agua es suficiente para el crecimiento del cultivo. Y cuando es negativo, quiere decir que puede llegar a ocurrir una pérdida en el cultivo o disminución en la producción. Los factores que influyen en el balance hídrico son varios y estos van a depender de la región y de la temporada del año. Uno de los principales factores es la precipitación, que por ejemplo en Colombia, en la región andina, existen temporadas de lluvia como lo son de marzo a mayo y de octubre a noviembre. Cuando la precipitación es alta, quiere decir que hay un balance hídrico positivo. Otro factor importante es la temperatura. La temperatura pues puede aumentar la evaporación de agua en el suelo, haciendo que haya un balance hídrico negativo. Además, puede afectar al suelo disminuyendo la absorción de agua. En general, pues los suelos arenosos son los que menos absorben agua y los arcillosos son los que más absorben agua. También otro factor es la topografía y la pendiente del terreno, que influyen en el balance hídrico. Las áreas donde hay pendientes muy pronunciadas suelen tener escorrentías, donde significa pues que el agua se escapa rápidamente y dando un balance hídrico negativo. En áreas topográficas más planas hay un balance hídrico positivo porque hay mayor absorción de agua. Bueno, en cuanto a la evapotranspiración, pues esto se mide en milímetros sobre día. La evapotranspiración es la combinación de dos procesos que hacen parte del ciclo hidrológico de la evaporación más la transpiración. Bueno, en cuanto a la evaporación tenemos que pues es el cambio, el fenómeno físico por el cual el agua cambia de líquido a vapor. Esto se puede producir en tres casos: desde la superficie del suelo y la vegetación, pues inmediatamente después de la precipitación, desde las superficies del agua, que puede ser desde ríos, océanos, lagos, y desde el suelo. Bueno, la transpiración por su parte es el fenómeno biológico por el que las plantas pierden agua a la atmósfera a través de los estomas. Pues esto hace que este proceso de transpiración hace que las plantas liberen agua hacia la atmósfera, como lo había nombrado, a través de sus estomas, pero una parte la liberan y otra parte la toman por sus raíces para su crecimiento. En esta imagen podemos observar cómo se lleva a cabo el proceso de evapotranspiración. Podemos ver que las raíces absorben el agua, esto se evapora, sube de los tallos hacia las hojas y para posteriormente transpirarse y hacer la liberación hacia la atmósfera. Bueno, en cuanto a evapotranspiración real y potencial, pues tenemos que, pues la primera, que sería evapotranspiración real, la evapotranspiración potencial se producirá si la humedad del suelo y la cobertura se encuentran en condiciones óptimas. Por el contrario, la evapotranspiración real se produce mediante condiciones existenciales para cada caso. Un aporte muy importante es que la evapotranspiración real es menor o igual a la evapotranspiración potencial. En la imagen podemos observar que los factores que influyen para que se lleve a cabo la evapotranspiración es la luz solar, el viento, las precipitaciones, la temperatura del aire, la humedad del aire y la evaporación que se da desde el suelo.
Continuamos con el cálculo de la evapotranspiración real y de la evapotranspiración potencial. Para el método práctico, tenemos que la evapotranspiración se mide mediante un lisímetro, que consiste en un recipiente rectangular que está enterrado. Este nos permite que el agua drene por la gravedad y esta sea recogida en un drenaje que está ubicado en la parte inferior. Tenemos varias fórmulas para el cálculo de este. Tenemos la primera, que es la fórmula de Hargreaves, que aparece en pantalla, donde ETO es evapotranspiración potencial, que es dada en milímetros por día, la TMDE, que es la temperatura media diaria, que es en grados centígrados, y luego tenemos RO, que es radiación solar extraterrestre, que también es dada en milímetros por día. Continuamos con TD max, que es temperatura diaria máxima, y TD min, que es temperatura diaria mínima. También tenemos la fórmula de Thorne-White, que lo primero que se tiene que hacer es determinar el índice de calor mensual, que es I minúscula, donde T es la temperatura media mensual. Después se procede a determinar el índice de calor anual. ¿Esto cómo se hace? Esto se hace sumando todos los valores que sacamos del índice de calor mensual. Para determinar la evapotranspiración mensual sin corregir, se utiliza la siguiente fórmula. Para realizar la corrección para el número de días del mes y el número de horas de sol, se utiliza la evapotranspiración sin corregir. Esta se la multiplica por el número de días del mes sobre los 12 meses del año. Se la multiplica por A, que es el número de sol efectivas, y se lo divide entre 30. Después tenemos la fórmula de Truck y Contact, que esta se determina empíricamente comparando las precipitaciones y la escorrentía total de numerosas cuencas. Para la de Truck, para la evapotranspiración real, donde P es la precipitación anual, esta se la divide entre la raíz de 0.9 más la precipitación al cuadrado y sobre el factor que es relacionado como a la superficie o el área de la cuenca. Y la de Contact, que para la evapotranspiración real, es la precipitación menos X, que vendría a ser como un factor empírico que depende de las características locales, por P2, que es la precipitación anual al cuadrado. A continuación, mi compañera dirá las conclusiones. Como conclusión tenemos que la evaporación y la transpiración son dos procesos importantes para el balance hídrico, ya que pues ellos influyen directamente en la cantidad de agua disponible en los sistemas. Pues también existen diferentes métodos y modelos, como fueron las fórmulas de Hargreaves y Turk y el uso del lisímetro, que nos permiten tomar medidas de evapotranspiración y los componentes del balance hídrico. El método que utilicemos va a depender de las restricciones o de las condiciones que haya en los datos, en la precisión requerida o en las características de la región. Los resultados que se obtengan del balance hídrico y la evapotranspiración van a depender significativamente de las distintas variables climáticas, como lo son la temperatura, humedad del suelo, vientos y radiación solar. Y eso es todo y muchas gracias.